Muy bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con el conversatorio que nos trae el día de hoy aquí. Queremos agradecerles a todos y a todas las que nos siguen tanto en esta transmisión por Zoom como también a todas las personas que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Corporativa de Fundaciones. Agradecerles, por supuesto, el interés de que nos estén acompañando en este evento, en este conversatorio. Quisiera empezar diciéndoles, me llamo Francisco Franco, a mí me toca ser coordinador de proyectos de cooperación dentro de Corporativa de Fundaciones y también me toca, digamos, coordinar la parte del fortalecimiento aquí de Corporativa de Fundaciones. Forta es nuestro programa justamente que se dedica a eso, a la generación de las capacidades de las organizaciones, y es por eso que tenemos este interés de poder compartir con todos ustedes temáticas que sabemos son sensibles y que son importantes para todas y todos los miembros de las organizaciones. Entonces, sean todos y todas bienvenidas. De verdad, estamos muy contentos de recibirles, de poder saber que el día de hoy nos van a estar acompañando desde diferentes partes, también no solo de Jalisco, sino también a nivel nacional. Así que sean todos y todas bienvenidas. Quisiera pedirle, por favor, a David Pérez Rulfo, que es director de Corporativa de Fundaciones, si nos puede ayudando encendiendo su micrófono y su video, para que nos pueda ayudar haciendo una bienvenida. Por favor, David. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a esta oportunidad, a las personas que asisten esperando reafirmar sus conocimientos, aprender, y también estar al día en las nuevas reglamentaciones y obligaciones que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Temas que debemos estar perfectamente al día y cumplir con toda la normativa, porque eso, por supuesto, garantiza la viabilidad de nuestras instituciones. Hoy día que los espacios de actuación, el ambiente propicio para que la sociedad civil se desarrolle, florezca, está restringido, y está restringido precisamente por la normativa fiscal y legal a la que estamos sujetos como organizaciones. Eso hace pues, que sea de primordial interés y de primordial importancia este taller que hoy estamos participando. Yo quiero agradecer para finalizar a Appleseed. Appleseed ya nos platicarán en la siguiente intervención, Tere, quiénes son y qué hacen por esta gestión y por estar siempre atentos a las necesidades de las organizaciones en el ámbito legal, fiscal y de gestión. Pero sobre todo a Ana Laura Hernández y a Luis Rosas del despacho Turanzas, Bravo y Ambrosi, que en un esfuerzo de responsabilidad social, en su despacho destinan tiempo para capacitarnos, para dialogar con nosotros y para ayudarnos a estar al día y en regla y cumpliendo con todas las normativas y reglamentaciones. Esto pues lo hacen pro bono y eso es de agradecerse. Con esto termino, ojalá que sea de mucho provecho para todos y todas. Muchísimas gracias, David. Y bueno, ahora efectivamente quisiera darle la palabra a nuestra compañera Teresa de Appleseed para que nos pueda brindar también unas palabras y explicarnos quién es y qué hace Appleseed. Adelante, Teresa. Muchísimas gracias, Francisco. Pues bienvenidos todas y todas, como nos decía Francisco. Yo soy María Teresa Flores, soy colaboradora de Appleseed. Y bueno, nada más para comentarles que en Appleseed nosotros buscamos el fortalecimiento legal de las organizaciones de la sociedad civil. Lo hacemos a través de muchísimas actividades, pero una de las principales es la asesoría legal. Ustedes, si necesitan algún tipo de asesoría dentro de sus organizaciones, no duden en contactarnos. Nosotros estamos apoyados de una red muy grande, que es nuestra red Pro Bono, que son varias firmas legales que nos apoyan dándoles asesoría a ustedes y también a través de los talleres, como lo podrán ver.
Una de esas firmas legales es la que nos apoyará el día de hoy, que es Turanzas Bravo y Ambrosi. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, nada más recordarles que también este taller únicamente es con fines informativos. Si necesitan algún tipo de asesoría en específico en este tema, pueden contactarnos en Appleseed. Les vamos a dejar el link más adelante. Y bueno, también darles a conocer que este taller se lleva a cabo como parte del programa del CIES Pro o Civil Society, que nos apoyan y nos llega a través del USAID. Entonces, muchísimas gracias también, David, a Corporativa, a Francisco y a la firma legal que nos acompaña el día de hoy. ¿Estamos listos? Francisco, tú nos dices. Perfecto, muchísimas gracias. Pues, sin más, vamos a poder empezar ya con el conversatorio. Como saben, este conversatorio vamos a hablar de justamente las obligaciones fiscales para las OSCs. En marzo de este año, de hecho, nosotros tuvimos ya un primer momento, un primer conversatorio hablando sobre algunas de las disposiciones que tiene la ley antilavado para las OSCs. En esta ocasión, queremos, a través de este conversatorio, cubrir el siguiente objetivo, que es explorar y conocer las nuevas disposiciones de la reforma fiscal 2021 que aplica a las OSCs. Tal como nos lo decía ya Teresa, digamos, este conversatorio lo estamos haciendo en alianza tanto con Appleseed como también con USAID, que es parte de la alianza que tienen entre ellos. Y bueno, nos da muchísimo gusto poder compartirles justamente que nuestros aliados para este conversatorio justamente son personas que nos acompañan desde este despacho. Les comento quiénes son ellos. Ellos son una firma independiente integrada por abogados con experiencias en la prestación de servicios de consultoría y litigio fiscal, incluyendo, por supuesto, el área de comercio exterior. Su principal objetivo es proveer servicios de alta calidad que se produzcan en soluciones jurídicas confiables, siempre oportunas y con un equilibrio en la relación costo-beneficio, generando a la vez la confianza del cliente para relaciones de larga duración. De manera habitual, ellos, a través de este despacho, son una firma que han apoyado en aspectos fiscales a diversas organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, incluyendo también instituciones educativas, así como en la obtención de autorizaciones para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta, y ya sea por actividades directas o de segundo piso, ¿sí? Y bueno, quisiera entonces presentarles quiénes son los ponentes el día de hoy. Ya lo podían ver justamente en el flyer que estuvimos nosotros compartiéndoles, que nos van a acompañar tanto Ana Laura Hernández como Luis Rosas, y quisiera empezar contándoles quiénes son ellos. Ana Laura Hernández cuenta con estudios de licenciatura en Derecho y Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ana Laura forma parte del equipo fiscal, de consultoría fiscal de Turanzas Bravo y Ambrosi. Su práctica se centra en la implementación corporativa de transacciones con incidencia fiscal, tributación de personas físicas, así como en la asesoría a fundaciones y proyectos altruistas. Así que muchísimas gracias, Ana. Y por su parte, Luis nos acompaña también de esta misma firma. Les leo sus credenciales. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Leiden de los Países Bajos. Es asociado consultor en materia fiscal en Turanzas Bravo y Ambrosi, con experiencia en tributación corporativa y transaccional, así como en la asesoría a fundaciones y proyectos altruistas. Así que les damos, por favor, una gran bienvenida y agradecerles también que el día de hoy nos puedan estar compartiendo. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Le voy a pedir entonces a Luis y a Ana que puedan empezar a compartir su pantalla para que podamos ver lo que nos han preparado. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se alcanza a ver, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias por la introducción, Francisco. La verdad es que creo que el comentario tendría que ser
opuesto. Muchas gracias a ustedes y a todos los que están aquí presentes. Nosotros simplemente, lo menos que podemos hacer es tratar de destinar un poco de tiempo para ayudarlos a estar en cumplimiento en materia fiscal. La labor fuerte de día a día, quienes sustituyen actividades del Estado para en beneficio de México y de todos nosotros, son realmente ustedes. Entonces, el poderlos asesorar y poder participar en este tipo de foros a través de Appleseed, conjuntamente con USAID y el día de hoy con Corporativa de Fundaciones, es un gusto y un placer para nosotros. Nos encanta participar en este tipo de foros. En cuanto a la dinámica que vamos a tener en esta conferencia, vamos a hacer pequeñas pausas cada vez que estemos terminando temas para que ustedes puedan hacer todas las preguntas relacionadas con ese tema. Y si tuvieran incluso preguntas que pudieran estar no directamente relacionadas con los temas que estamos tratando el día de hoy, pero que se relacionen con el cumplimiento fiscal de sus organizaciones, al final de la plática podemos destinar también unos minutos para contestarlas. Tienen línea abierta con nuestro despacho y además a través de Appleseed es una gran plataforma, aprendan a usarla. Funciona muy bien. Nosotros no somos los únicos que participamos con Appleseed, participan los mejores despachos de México. Entonces, si se registran con ellos y buscan asesoría a través de la plataforma de Appleseed, es probable que no nada más en materia fiscal, sino en materia corporativa o en materia penal o en materia de cumplimiento o en protección de datos personales, propiedad intelectual, lo que se les ocurra, que ustedes necesiten, esté alguien muy capacitado con muchas ganas de ayudar a través de esta plataforma. Sin más, vamos a empezar con nuestro conversatorio. El día de hoy vamos a centrarnos en la reforma en vigor de la ley del impuesto sobre la renta. Hay muchos cambios que son vigentes a partir de este año. Muchos de ellos se van a ver reflejados a partir de que empiecen a presentar sus declaraciones en febrero del próximo año, las declaraciones de transparencia de mayo del próximo año, y en general vamos a tener que vivir con esta reforma conjuntamente con la reforma de IVA que ya sufrimos el año pasado. Entonces, han habido muchos cambios y en general hay que hacer un comentario muy importante. Al día de hoy, el tema de cumplimiento para ONGs y donatarias autorizadas es trascendental porque además vamos luchando contra corriente. La perspectiva gubernamental que tenemos al día de hoy no confía al 100% en nosotros como ONGs y como particulares, ¿no? Que están realizando actividades asistenciales. No les gusta tener a un grupo de personas que son no contribuyentes. Si es que hubo algún abuso por alguna fundación o alguna cosa, están pagando aquí la mayoría de los justos por unos cuantos pecadores. Entonces, es muy relevante que podamos tener conocimiento profundo de estos temas que existen y el objetivo esencial de este taller es que ustedes puedan detectar si cumplen y si no cumplen, empezar a tomar acciones reactivas y correctivas para estar en un estado total de cumplimiento y que se les permita continuar realizando sus actividades asistenciales, que es para lo que se constituyen y es el objetivo final de esto, ¿no? No queremos hacerlo de una forma fácil y entendible porque su tiempo tiene que estar destinado a realizar actividades asistenciales y actividades autorizadas y no al 100% al cumplimiento de requisitos formales y mucho menos en materia fiscal, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, de manera eficiente y rápida, ¿no? En esta plática vamos a platicar de la reforma, de sus antecedentes y de todos estos temas que están aquí listados, incluyendo la aplicación del Tratado de México y Estados Unidos, que ese no es materia de la reforma, pero siempre vale la pena tocarlo porque siempre surgen dudas. Y vamos a concluir con una serie de recomendaciones prácticas para todos ustedes. Lo primero que hay que decir, y esto yo creo que ustedes todos lo saben, pero vale la pena recordarlo, es que el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el título de los no contribuyentes del impuesto sobre la renta, aplica solamente a ciertas personas. Es decir, si yo tengo una persona moral, así sea una C o una SC que no tenga fines de lucros, si no estoy listado dentro del artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta y no cumplo con los requisitos específicos de ese título, del título 3 de los no contribuyentes, entonces automáticamente paso a ser título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que paso a ser
igual de contribuyente que de Coca-Cola Company en México, ¿no? Entonces, la importancia de cumplir con los requisitos de este artículo 79 y de las reformas que están en vigor a partir de este año es poder mantenerme como no contribuyente al impuesto a la renta y evitar jugar con las reglas del título 2, que de entrada me van a obligar a determinar un impuesto sobre la renta sobre la tasa del 30% sobre mis utilidades fiscales netas, ¿no? Como ya lo decía, dependemos ciertamente del cumplimiento de requisitos específicos. Por regla general, las donatarias autorizadas que están sujetas a este título 3 y que están listadas en el artículo 79 no van a pagar el impuesto sobre la renta, salvo en ciertos casos muy puntuales que vamos a platicar durante este taller. Asimismo, con independencia de esta regulación en materia del impuesto sobre la renta, y aquí me voy a desviar un poco del tema, pero vale la pena tocarlo porque es la reforma en materia de IVA del año pasado, las donatarias autorizadas están sujetas a cierta regulación especial. Claro ejemplo, IVA, porque hasta antes del año pasado, ustedes eran considerados como contribuyentes del impuesto al valor agregado, y si bien es cierto, eso querría decir que tenían la obligación de trasladar IVA a la tasa del 16 o 0% por la realización de sus actividades, tenían el derecho de tomar el acreditamiento del IVA que les trasladaban proveedores y terceros en la realización de sus gastos. Lo que quería decir es que si yo hacía una actividad grabada, que eso es realmente lo excepcional, porque normalmente las donatarias autorizadas no realizan actividades grabadas, pero si realizo una actividad grabada y causo IVA antes de la reforma, tenía derecho a tomar todos los acreditables de mis gastos realizados para el cumplimiento de mi fin asistencial. A partir del año pasado, las donatarias autorizadas se convierten en contribuyentes exentos del impuesto al valor agregado. Esto suena muy bien porque yo ya no traslado IVA por la realización de mis actividades, pero tengo la gran consecuencia de que al no realizar actividades grabadas, sino exentas, no puedo acreditar el 16% del IVA que me trasladan mis proveedores y terceros con mis gastos. Esto quiere decir que al día de hoy, a partir del año pasado, las donatarias autorizadas tienen un costo adicional en sus erogaciones del 16% que tienen que absorber como costo absoluto, porque ese IVA que les trasladan terceros es no recuperable, ¿no? Entonces, desde aquí ya podemos ver que las donatarias efectivamente están sujetas a un régimen muy particular. Para ser una contribuyente tengo que cumplir un chorro de requisitos que están en el título 3. Puede que sí pague impuesto a la renta, no pago IVA, pero tengo un costo adicional por el 16% de los acreditables. Y pues ya platicamos mucho de quiénes son las donatarias autorizadas, pero pues vamos a repasar un poco el concepto porque es relevante para los temas que vamos a ver durante las siguientes láminas, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que es una persona moral residente en México. Como persona moral no puede ser una SADCB o una SAPI o una sociedad listada, tiene que ser necesariamente una sociedad con fines no lucrativos. ¿A qué nos referimos con sociedad con fines no lucrativos? Es decir, que no tenga fines preponderantemente económicos. Puede ser una exclusivamente sin fines de lucro, como puede ser una fundación, cuyo patrimonio está constituido por los patronos fundadores. Puede ser una asociación civil, que es una agrupación de personas o asociados que no tienen fines preponderantemente económicos, o una sociedad civil que tienen fines preponderantemente económicos, pero que no persiguen fines de especulación comercial, ¿no? Ya que estoy en alguna de estas tres tipos de entidades, sujeto o no a la regulación y a la vigilancia de entidades locales, como son las fundaciones con las juntas de asistencia privada o los DIFs, dependiendo de la regulación de cada estado, ahora tengo que cumplir con los requisitos para obtener la autorización. Y una vez cumplidos, me voy a considerar como no contribuyente del impuesto sobre la renta, número 1, y número 2, estoy facultado y posibilitado para expedir CFDIs que le permitan a mi donante deducir el monto del donativo que realiza, ¿no? Este tema también lo vamos a tocar al final con Ana Laura, pero hay que tener en cuenta que cuando nos volvemos institucionales, la expedición del recibo del CFDI para recibir donativos de mi donante es trascendental porque los donantes institucionales quieren deducir de su utilidad fiscal los donativos.
sí ayudan, pero tampoco son hermanas de la caridad. También necesitan bajar su tasa impositiva porque es una erogación, ¿no? Entonces, para que ellos lo puedan hacer, necesitan este CFDI que cumpla con todos los requisitos de las disposiciones fiscales, y eso ayuda a las donatarias que son institucionales a recibir donativos de donantes institucionales y no centrarse en pequeños donativos o en donativos gubernamentales, ¿no? O en apoyos gubernamentales. En este punto vale la pena recordar que personas físicas pueden donar hasta el 7% de los ingresos percibidos en el ejercicio inmediato anterior, y las personas morales hasta el 7% de la utilidad fiscal neta del ejercicio fiscal inmediato anterior. Lo que quiere decir que puede ser muy relevante el monto de los donativos que pueden realizar las corporaciones en México. Si a eso le sumamos que existen políticas de empresas socialmente responsables donde cada vez es más importante, para tener una empresa sana, tener políticas de ayuda al medio ambiente, a la sociedad en la que influye la actividad principal preponderante de la empresa, etcétera, entonces esto se vuelve de total relevancia, ¿no? Y cuarto, una donataria autorizada debe necesariamente destinar sus ingresos a la realización de una actividad no solamente asistencial, esto es muy importante, una actividad expresamente permitida en la autorización. Lo vamos a platicar un poco más adelante, pero ustedes saben que tienen un objeto social autorizado por el SAT, conforme al modelo de estatutos sociales publicado, ¿no? Que ahora tiene nuevas cláusulas de liquidación, de patrimonio, pero en términos generales, dependiendo de la actividad que la ONG realice, para ser autorizada tengo que poner unas palabras muy específicas para que me autoricen respecto de esa actividad. No obstante lo anterior, si existe una divergencia entre mis estatutos sociales y mi constancia de autorización o las actividades por las que efectivamente fui autorizado para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, ¿a qué le tengo que hacer caso? ¿Cuál es mi actividad permitida? La que está autorizada y publicada en el anexo de la resolución miscelánea fiscal. Ese va a ser mi parámetro principal y general para saber si puedo o no realizar una actividad específica. Creo que estos son suficientes, ni siquiera antecedentes, es como un pequeño panorama para que todos estemos en el mismo canal de qué son, por qué son y cómo juegan de manera general las donatarias autorizadas, y vamos a platicar un poco respecto a los antecedentes de la reforma fiscal que nos ocupa. El rollo de la reforma fiscal en materia de donatarias empieza con la iniciativa del Ejecutivo Federal del 8 de septiembre de 2020. Se proponen diversas modificaciones a muchos ordenamientos, entre los que se incluyen modificaciones al título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La iniciativa del Ejecutivo, si bien no nos encantaba en cuanto a su contenido específico, tampoco nos encanta a nosotros como profesionales del derecho fiscal en cuanto a su exposición de motivos y en cuanto a las razones por las cuales se justificaron los cambios que vamos a analizar el día de hoy. ¿Por qué no nos encantan? Porque utiliza datos erróneos para justificar los cambios que al día de hoy están en vigor y con los que tenemos que jugar. Uno de ellos es, por ejemplo, en lugar de analizar el destino de los donativos y de los recursos, es decir, en cualquier país del mundo donde jueguen las donatarias o símiles a donatarias, por ejemplo, Estados Unidos con las charities, Estados Unidos no se fija de dónde vienen los recursos, siempre y cuando sean de origen lícito. Lo que se fija es que se estén destinando al cumplimiento de un fin asistencial. ¿Qué hace México? Toma una postura completamente contraria para justificar esta reforma y se fija en el tipo de ingresos que obtiene una donataria y empieza a imponer restricciones a esas donatarias y pone un listado de tipos de actividades e ingresos en proporción y dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo muchas donatarias que están realizando actividades no autorizadas por las cuales obtienen ingresos. Y el error del Ejecutivo Federal es, en primer lugar, oye, esas actividades, una, sí están autorizadas, entonces la gráfica está mal. Y dos, tampoco deberías de fijarte tanto de dónde vienen mis recursos, porque si los voy a destinar a un fin asistencial y no voy a beneficiar a mis asociados, a mis patronos fundadores, a mis socios o a terceros relacionados,
y voy a cumplir con un fin asistencial, eso debería ser suficiente para permitirnos vivir en santa paz. Pero no fue así. Se propone la reforma, se ponen ejemplos de gastos que no tenían mucha relación. Por ejemplo, la jefa del SAT, cuando fue a defender la exposición de motivos del título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ante la Cámara de Diputados, dijo que había una donataria autorizada que estaba haciendo gastos de casi 100,000 pesos por la compra de chocolate. Y ahí la respuesta es, pues puede que esté bien, porque ¿qué tal si esa donataria es un banco de alimentos y va a llevar chocolate a una comodidad en la sierra donde el chocolate calentito funciona y es parte de una canasta básica de esa comunidad? Se fijan demasiado en ese tipo de cosas y no nos dejan jugar. No nos encanta la reforma, pero vamos a platicar de ella en la siguiente slide. ¿Cuál es el primer cambio? Y después de esta sección vamos a hacer una pequeña pausa para una pequeña ronda de preguntas y respuestas, pero el primer cambio, ¿cuál es? Hasta antes del 2021 había ciertas donatarias, no, ciertas entidades sin fines de lucro, perdón, que no obstante no tienen el carácter de donataria autorizada, podrían ser consideradas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que no requerían de autorización para jugar en el título 3 como la mayoría de las ONGs. Aquí estaban investigación científica o tecnológica, las entidades que se dedicaran a la preservación de la flora o fauna silvestre o terrestre y acuática y la reproducción de especies en protección o peligro de extinción. A partir de este año, y ni siquiera de este año, se les da un pequeño periodo de gracia que ya se cumplió al 1 de julio de este año. Esas entidades se encontraban obligadas a obtener su autorización con el objeto de permanecer como no contribuyentes del título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De no obtener la autorización, automáticamente a partir del 1 de julio, y esto es muy importante, a partir del 1 de julio, las ONGs que se dediquen a estas 3 actividades que tenemos aquí, se consideran como contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo que quiere decir, como ya lo platicamos, que van a tributar al 30% sobre el resultado fiscal o utilidades fiscales netas. El régimen es muy particular para estas entidades porque el artículo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta que justifica esta reforma no establece reglas para la transición. Si bien existe una opinión general, y digo general porque habrá algún asesor que opine lo contrario, de que la ley no puede ser retroactiva, es decir, que si existe la obligación de transitar al título 2 a partir del 1 de julio, durante el primer semestre sigo siendo título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los formatos de cómo jugar con 2 regímenes respecto de las entidades que opten por no conseguir su autorización para ser consideradas como donatarias autorizadas. Lo que quiere decir que van a ser entidades que van a jugar durante los 6 primeros meses como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y durante los siguientes 6 meses como contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta. Lo que quiere decir que durante el primer semestre tengo que cumplir obligaciones formales y de fondo de título 3 y en el segundo semestre de título 2. Lo que quiere decir que a partir de ese segundo semestre, estas entidades que no obtengan la autorización van a tener que presentar pagos provisionales, aunque sean en ceros. Van a tener que presentar declaraciones periódicas y van a tener que presentar una declaración del ejercicio en marzo de 2022, donde se reporten ingresos duales por título 3 y título 2. No sabemos bien cómo va a funcionar, pero así tendría que ser. ¿Qué pasa si estas entidades sí obtienen la autorización o sí obtuvieron la autorización hasta antes del 1 de julio pasado? Eso quiere decir que esa autorización convalida todo lo actuado desde el 1 de enero a la fecha y durante todo el ejercicio fiscal van a ser consideradas como no contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta, ya no porque se encontraban listadas durante el primer semestre en el artículo 79, sino porque cuentan con una autorización que convalida dentro del título 3 y durante todo el ejercicio su carácter de no contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta. Y creo que aquí podemos hacer una pausa. No sé si tengamos al momento alguna pregunta. Parece ser que no, por el momento no nos han llegado al chat ni por redes sociales. No sé si los participantes quisieran poder formular sus preguntas en este punto.
Si no, podríamos Incluso si continuar. ustedes como corporativa de fundaciones en experiencias previas que hayan escuchado alguna inquietud respecto a alguno de estos puntos, también adelante con las preguntas. Perfecto. A ver. Pues mira, si gustas continuamos y ahorita vemos qué otras preguntas llegan y podemos continuar. Con todo gusto. Mira, creo que hay una pregunta de Rosario Martínez antes de seguir con la siguiente lámina. Perfecto, Rosario, si gustas abrir tu micrófono. Buenos días. Tengo una pregunta. Tenemos una organización, yo pertenezco al equipo de Appleseed y tengo esta duda. Nos llegó una organización donde ellos son ambientalistas, hicieron obtuvieron su autorización como donataria el 7 de junio y el 1 de julio automáticamente en su constancia de situación fiscal los pasaron a título 2, a régimen general. Mi pregunta es, en estos casos, la organización se basa, o sea, empezará a regirse por la autorización que ya tiene como donataria a partir del 7 de junio. ¿Y qué pasa con las obligaciones que le están adjudicando en la nueva constancia a partir del 1 de julio? ¿Y por qué lo hicieron si ya esta organización tenía su autorización? Espero haber sido clara y si no me dices. Sí, claro. Aquí lo primero que hay que decir es que la constancia de situación fiscal al final del día es un documento, digamos que con fines informativos para efectos fiscales, ¿no? Entonces, el documento que realmente tiene validez legal para determinar el régimen al que se tiene que sujetar una de estas organizaciones que estaban en este régimen o no de transición, es sin duda la autorización que ya tienen y que ya fue publicada. Sin duda, tienen que corregir esta situación porque no van a poder cumplir con obligaciones de donataria autorizada a partir de este semestre ni convalidarlas del resto del año, porque el sistema del SAT los tiene considerados como un contribuyente del título 2, ¿no? Entonces, en lugar de presentar la declaración de transparencia, yo qué sé, les va a obligar a presentar su declaración del ejercicio en marzo, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, hay que presentar una aclaración. Esa aclaración se puede presentar en buzón tributario. Es una aclaración muy sencilla. Entonces, que en esta aclaración se haga esta anotación y es, oye, yo transité en tiempo, obtuve mi autorización, ya soy título 3, a partir del 1 de julio se considera que nunca dejé de ser título 3, entonces te pido que corrijas mi régimen ante el sistema interno y que emitas de nueva cuenta una constancia de situación fiscal donde aparezcan mis obligaciones como contribuyente del título 3. Pero lo que vale sin duda es la constancia de autorización publicada. Perfecto, muchas gracias, Luis. Por nada. Tenemos una duda por parte de redes sociales, de la transmisión en redes sociales, que dice, ¿cómo se manejarán las cuotas de recuperación? Vamos a tocar este punto, no sé si en el siguiente o en 2 diapositivas. Entonces, en esta me espero un poco y si queda alguna duda respecto de cuotas de recuperación, retomamos la pregunta. Perfecto. Listo, pues si no hay más comentarios, puedo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el segundo cambio importante de esta reforma a la ley del impuesto sobre la renta? Antes, todos ya sabíamos de un límite del 10% de ingresos por actividades distintas a los fines autorizados. Es decir, hasta antes del 2021, cuando una donataria autorizada obtenía ingresos por actividades distintas a las autorizadas, ya esto recordamos un punto muy importante, que las autorizadas son las que vienen en la constancia de autorización y no necesariamente las que pudieran existir en los estatutos sociales de la donataria. Si obtengo ingresos distintos, entonces tenía que determinar, y sigo teniendo que determinar, el 30% sobre ese excedente del 10%.
Determino el impuesto sobre la renta, aplico la tasa corporativa del impuesto sobre la renta y lo entero al fisco federal. Antes no había un criterio específico para determinar a ciencia cierta cuando una donataria dejaba de ser donataria por el hecho de realizar demasiadas actividades distintas a los fines autorizados. Y nuestra sugerencia, como había una línea no escrita, nuestra sugerencia a las ONG siempre fue: trata de hacer la mayor cantidad de actividades, aunque tengas que pagar impuestos sobre la renta, que parezcan de no contribuyente de la ley del impuesto a la renta. No te inclines a realizar demasiadas actividades con fines lucrativos. Mantente del lado sin fines de lucro, mantente del lado de las actividades autorizadas en tu constancia de autorización publicada. Y entonces, si te excedes un poquito y tienes que pagar impuestos sobre la renta por actividades distintas, no pasa nada, pero estamos dentro del lado adecuado para que nadie venga a cuestionar que yo soy una organización sin fines de lucros y que sigue siendo una entidad que no percibe fines comerciales y que no realiza demasiadas actividades distintas. Pero con eso podíamos vivir bien y era ciertamente justificable ante el fisco federal que si de pronto se hacían ciertas actividades que no estaban autorizadas, pero eran con fines netamente asistenciales, que no se perdiera de ninguna manera la autorización y que simplemente se tuviera que pagar el impuesto a la renta. ¿Qué pasa con la reforma fiscal 2021? Se establece un segundo límite del 50% al tipo de ingresos que se pueden percibir. Si excedo de ese límite del 50%, automáticamente pierdo mi autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Esto ya es muy peligroso porque depende del tamaño de la entidad que se exceda con facilidad o no respecto de una actividad específica este nuevo límite del 50%. Eso quiere decir que si mañana viene una fundación muy grande, multimillonaria, que tiene muchos donativos, etcétera, y de pronto realiza una actividad distinta pues, de $1,000,000, pues probablemente no pierda su autorización y no exceda ni siquiera del 10%. Pero ¿qué pasa con una donataria más chica que tiene pocos ingresos por donativos y que realmente funciona más por actividades del día a día? Si no cuidamos el tipo de ingresos, existe un alto riesgo a partir de este año de que se pierda la autorización si es que el fisco federal llega a considerar que más del 50% de los ingresos percibidos derivan de actividades distintas a las que están autorizadas en la constancia de autorización, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos parados? Al día de hoy sigue funcionando el límite del 10% con el que todos hemos jugado desde hace muchos años. Lo que quiere decir que si lo excedo, pago el 30%, si estoy abajo del 10% no pago impuesto sobre la renta, lo excedo, pago el impuesto sobre la renta, la tasa del 30%, pero si paso el 50% de ingresos por actividades distintas, automáticamente actualizo un supuesto de revocación. También hay que decir que el cumplimiento es complejo porque yo únicamente voy a conocer el nivel de ingresos distintos a las actividades por las que fui autorizada hasta el cierre del ejercicio. Es decir, si hoy en enero realizo una actividad distinta a la autorizada, yo no sé qué proporción de ingresos que deriven de esa actividad va a representar de los ingresos totales de mi entidad no gubernamental al final del ejercicio, porque no puedo, si bien sí hay maneras de hacer proyecciones y previsiones de ingresos, a ciencia cierta nunca hay seguridad del tipo de ingresos y la cantidad de ingresos que se van a recibir en el resto del ejercicio fiscal. Entonces, la sugerencia es siempre lleven un control de proyecciones respecto de el tipo de ingresos que reciben, la proporción de los ingresos distintos a las actividades autorizadas que reciben en el ejercicio fiscal y cómo juegan con los ingresos que sí están autorizados para mantenerme al final del ejercicio lo más lejano posible al límite del 50%. Esa es una sugerencia trascendental que tienen que cuidar como regla de cumplimiento financiera dentro de sus entidades a partir de este año. Y aquí viene lo que ya nos preguntaban, que se entiende por cuotas de recuperación, pero vamos a tocar todos los tipos de ingresos que no se entienden distintos a los fines autorizados. En este listado que ven en el artículo 80, párrafo 7, vienen una lista, no es enunciativa, es limitativa, es decir, solamente son estos,
que me dice que si obtengo algún ingreso que se puede clasificar en alguno de estos rubros, no se entiende que estoy percibiendo actividades distintas, realizando actividades distintas a las que fueron autorizadas, y por lo tanto los ingresos que deriven de estas actividades, de estas que están listadas, no juegan ni para el límite del 10%, ni juegan para el límite del 50% que pone en riesgo de pérdida mi autorización para recibir donativos deducibles del IES. El primer punto, y vamos a repasarlos todos de manera muy rápida, y si hay alguna duda, después de esta lámina voy a hacer una pequeña pausa. El primer rubro es donativos. Todos sabemos que es un donativo, pero tiene un par de reglas muy particulares para título 3. No puede ser ni oneroso ni remunerativo. ¿Qué es un donativo oneroso? Es un donativo con carga. Es yo recibo, que mi donante diga, yo te doy un donativo, pero tú tienes que hacer X o Y de manera específica, yo qué sé, ponerme una estatua con mi cara en la entrada de tu fundación, con ese dinero. En ese momento ese donativo ya no es un donativo permitido, sino que es un donativo oneroso y ya no está permitido. Tiene que ser un donativo puro. A la contra, ¿qué es un donativo remunerativo? Un donativo remunerativo es un donativo que corresponde de manera necesaria por un bien o un servicio prestado de manera directa por la ONG. Un ejemplo muy claro, y que hay muchas restricciones para este punto específico, pero el ejemplo más claro son los donativos a instituciones educativas. Hace muchos años existía una práctica que realmente era indebida, donde los padres, en lugar de pagar colegiaturas, lo que hacían era realizar donativos, porque así jugaban con sus límites de deducciones personales. Realizaba donativos a las instituciones educativas y en lugar, y a la contra, el niño recibía una educación que muy curiosamente correspondía al pago de la colegiatura. Bueno, pues estos donativos, pues estamos disfrazando el pago de una colegiatura por un donativo, por eso están prohibidos, no están permitidos los donativos remunerativos, entonces tiene que ser un donativo puro y simple, no me pueden exigir hacer nada con mi donativo y no puede corresponder a servicios o bien prestados o bienes enajenados por la ONG. El segundo es muy simple, apoyos y estímulos gubernamentales. Antes se recibían más, hoy en día a nivel federal prácticamente no se reciben. Probablemente hay sobre todo de la mitad para arriba del país, los estados siguen otorgando este tipo de apoyos gubernamentales. Cada vez van a ser más restrictivos dependiendo del color del partido en turno. Entonces, pero ya es un comentario tangencial, apoyos y estímulos gubernamentales no juegan ni para el 10% ni para el 50% que platicábamos en la diapositiva anterior. El tercero, que tampoco juega por estos límites, son los ingresos por enajenación de bienes de su activo fijo o intangibles. ¿Qué es activo fijo? Son todos los bienes que no son necesarios para, que no se enajenan de manera común y constante para la realización de mis fines, es decir, no forman parte de mi actividad esencial. Un activo fijo, ustedes saben, es el edificio donde están sus ONGs, algún automóvil, escritorios, computadoras, bienes de activo fijo. Si los vendo, no se considera que obtengo un ingreso por actividades distintas. ¿Qué se entiende por intangible? Un activo intangible es patentes, marcas, derechos de propiedad intelectual. Entonces, cada vez que yo venda una marca, que venda un derecho de autor que me hayan donado en algún momento, que venda algún nombre comercial o que venda alguno de este tipo de intangibles, no se considera como un ingreso por actividad distinta a la autorizada. La que sigue son cuotas de los integrantes, ¿no? Muchos de ustedes seguramente tienen establecidos en sus propios estatutos sociales y tiene que estar establecido en estatutos la obligación de los asociados o miembros de realizar pagos de cuotas periódicas. No se consideran que estas cuotas de integrantes son ingresos derivados de actividades distintas a los fines autorizados, siempre y cuando no se relacionen de manera directa y precisa con un servicio prestado al integrante. Eso quiere decir, y esta restricción está antes de explicarlo, puedo poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los clubes deportivos que antes están autorizados. Las cuotas de los integrantes no se van a considerar como una actividad distinta siempre que no se consideren
relacionadas directamente con un servicio prestado al miembro, tienen que relacionarse con el mantenimiento general de las instalaciones, con cuestiones muy generales, no se pueden relacionar directamente con servicios prestados al integrante. Cuotas de recuperación también es un concepto muy importante, porque a diferencia de los donativos, que no pueden derivar de ningún gasto ni relacionarse con algún servicio o con un bien, las cuotas de recuperación tienen por objeto precisamente recuperar gastos. Es decir, que para que una cuota de recuperación sea cuota de recuperación, necesariamente tiene que relacionarse con los costos específicos relacionados con la realización de mi actividad asistencial. Y vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, hay dos reglas para poder determinar esta recuperación. La primera, un banco de alimentos, digamos. Un banco de alimentos que obtiene alimentos, ya sea vía donativo o que los adquiera con los donativos en efectivo, los lleva a las comunidades de escasos recursos que lo requieran. Ese banco de alimentos puede cobrar cuotas de recuperación a los beneficiarios, pero esa cuota de recuperación se tiene que determinar con base en los bienes que está proporcionando, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la regla 1. Si estoy realizando una actividad asistencial que implica la entrega de bienes, esa cuota de recuperación se puede, con base en la resolución miscelánea fiscal que está en vigor a partir de este año, se puede considerar por regla general una porción o un porcentaje del costo o del valor de los bienes que se están entregando. En nuestro ejemplo, los alimentos que se destinan a un beneficiario. Es decir, si tengo una bolsita de arroz que en el mercado cuesta 5 pesos, le puedo pedir a mi beneficiario que como cuota de recuperación me dé 50 centavos, porque así lo establecí en mis políticas y se relaciona directamente con el valor del bien que estoy entregando. Si no estoy en el supuesto de entrega de bienes, es decir, imaginemos que estoy prestando servicios de capacitación y para el trabajo en comunidades de escasos recursos, donde realmente lo que se está haciendo es dedicar tiempo y esfuerzo para capacitar comunidades, entonces mis cuotas de recuperación que yo le podría cobrar al beneficiario de esa cuota sería los costos inherentes a la realización de una actividad asistencial. Como no hay bienes, tengo que ir a los costos generales inherentes, lo que puede incluir una proporción del costo de la camioneta que se refleja en ese ejercicio, una porción de la gasolina, si tuve que pagar empleados, pues una porción de los salarios, y así se tienen que determinar las cuotas de recuperación. Si mañana llega el fisco federal y revisa la integración de mis ingresos por concepto de cuota de recuperación, va a verificar dos cosas. Una, que efectivamente se relacionen con mis gastos, ya sea en bienes o gastos operativos, gastos de la operación de la ONG. Y en segundo lugar, que efectivamente corresponda a esos valores y que no hayan excedentes. Si el fisco federal llega a determinar que para ir del punto X al punto Y, pues le di un curso a 100 personas y a cada persona le cobré $1 y resulta que mis gastos que le pude acreditar al fisco a través de una auditoría fueron solamente 50 pesos, se va a considerar que el excedente de esos 50 no constituyen ingresos que van conforme a los fines autorizados. Entonces, ahí ya empiezo a jugar con el límite del 10% y del 50%, entonces hay que ser muy cuidadosos cuando a algo que sea cuota de recuperación, en verdad tengamos documentación soporte para acreditar, si es que nos llegan a tocar la puerta, que es una cuota de recuperación. ¿Qué pasa con los intereses? Si los intereses son para efectos fiscales definidos como el rendimiento de un crédito de cualquier clase. Entonces, si yo recibo intereses como ingresos pasivos, esos intereses no son considerados como ingresos por actividades distintas a las autorizadas. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual también son activos intangibles, pero en lugar de enajenarlos, recibo contraprestaciones mensuales por ellos, como podrían ser regalías por el uso de marcas, regalías por el uso de derechos de autor, y entonces si en algún punto alguien me dona una marca o alguien me dona algún derecho de autor sobre la reproducción de alguna canción o algún miembro de mi ONG lo crea dentro de
dentro de la ONG y lo aporta sin que haya el pago de una contraprestación y yo empiezo a recibir ingresos por esas regalías no se consideran ingresos distintos a los fines autorizados. La que sigue es el ingreso por el uso o goce temporal de inmuebles, lo que quiere decir que cada renta que se pague a mi donataria autorizada no se considera ingreso por actividades distintas a las autorizadas y tampoco los rendimientos de acciones u otros títulos de crédito, siempre que estén colocados entre el gran público inversionista. Esta regla no aplica para acciones u otros títulos de crédito que no estén listados. Es decir, si no cotizan en Bolsa Mexicana de Valores, si no cotizan en Viva o si no cotizan en alguna bolsa en el extranjero que esté reconocida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces esos rendimientos ya no se pueden considerar como ingresos acorde a mis fines autorizados y empiezan a jugar con estos parámetros del 10% o el 50% que ya platicamos sus consecuencias. Creo que aquí podemos hacer una pequeña pausa. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, adelante, por favor. Muy bien, por parte de redes sociales tenemos otra pregunta que no sé también si se vaya a tocar más adelante, pero dice, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente la cancelación de la autorización para recibir donativos y cuál sería el procedimiento? Esa es la otra pregunta que nos ha llegado y no sé también si aquí tenemos algún participante que quiera hacer alguna pregunta. No. En cuanto a la cancelación, Ana Laura nos va a platicar del procedimiento de cancelación y cuáles son, digamos, los pasos, pero de manera preliminar sí podemos decir que los procedimientos de cancelación normalmente se siguen cuando no se cumple con algún requisito formal o normal, es decir, el fisco no revisa al día a día, el fisco digamos que confía en que estamos cumpliendo con todos los requisitos para ser considerado como una donataria autorizada, ¿no? Entonces, no inicia procedimientos de cancelación por el solo hecho de tener un incumplimiento temporal. Pero, ¿qué pasa si un día me tardo en presentar mi declaración de transparencia? ¿Qué pasa si algún día no cumplo con algún requisito formal? ¿Qué va a pasar? El fisco va a realizarme un requerimiento y si no puedo acreditar que tengo en regla todos los elementos necesarios para mantener mi autorización, porque el fisco no me va a preguntar nada más de mi declaración de transparencia, me va a preguntar de todo. Si no puedo acreditar que todo lo tengo al día, y pueden ser cosas tan básicas como no tener estas nuevas cláusulas de liquidación y disolución y de patrimonio actualizadas o no tener mis constancias de acreditación de actividades con una vigencia de 3 años, entonces ahí va a iniciar el procedimiento de cancelación que nos va a platicar Ana Laura, ¿no? Entonces, es importante siempre estar en un estado total de incumplimiento porque tratar de cumplir en un periodo muy corto de requerimiento para poder hacer la entrega de información probablemente va a derivar en un procedimiento de cancelación. Si es posible, vamos a tener que empezar otra vez con la solicitud de una nueva autorización para recuperarla. Y si no es posible, pues vienen las consecuencias de la pérdida, que ahora Ana Laura nos platicará de esos puntos. Perfecto. Nos preguntan también, dice, ¿cuál es el artículo que regula esta parte de las cuotas de recuperación? Están listadas en el artículo 80, párrafo 7. También ahora veo en qué artículo específico del reglamento están. Entonces, ahora en lo que está exponiendo Ana Laura, nada más reviso de manera específica en qué parte del reglamento y de la resolución miscelánea. Perfecto, muchísimas gracias. La resolución miscelánea, perdón por interrumpir, de una vez les comento que están en la regla 3.10.21 de la resolución miscelánea y del reglamento igual, ahorita revisamos rápido y como ya mencionó Luis, en la ley del impuesto sobre la renta está en el artículo 80, en los últimos párrafos. Muchas gracias, Ana. Perfecto, pues creo que ahorita ya no tenemos otra pregunta, entonces podemos continuar. Perfecto, aquí ya es el último slide que... Natalia, hola, creo Natalia. Que tenía... ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú, Natalia? Qué gusto saludarte. Igualmente, siempre tratando de aprovechar que nos apoyas en dar este tipo de talleres para obtener la mayor cantidad de información posible de ti y del despacho. Oye, una pregunta.
Ahorita que están hablando de las cuotas de recuperación, hay un CFDI exclusivo para emitir, que debemos emitir cuando recibimos este tipo de ingresos, o es el mismo que recepción de donativos, o cómo sabemos, cómo registramos y qué CFDI emitimos al respecto. Fíjate, es un punto muy importante y voy a dar, me vas a hacer platicar un poco más de lo que quisiera, y yo no sé si el público que nos esté escuchando ya esté un poco cansado de escucharme, pero me la voy a aventar. Bueno, o si quiere, bueno, si No, quieren escucharlo, que le pongan una manita, y si no, pues bueno, ya nos das una asesoría aparte. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, Mil gracias. la regla general es que, y este es un punto muy importante, todos los FDIs que expidan tienen que corresponder a la actividad y al tipo de ingreso que están percibiendo. ¿Qué le tengo que acreditar yo al fisco? Que si recibo un donativo, tenga un CFDI por donativo, me lo pida o no me lo pida mi donante, lo tengo que expedir. Tengo que registrarlo así en mi declaración de febrero y tengo que reportarlo así. Mi reporte tiene que coincidir también en mi declaración de transparencia. Entonces, mi CFDI tiene que coincidir en cuanto al concepto y la clave que se utiliza con el tipo de ingreso, y así lo tengo que registrar contablemente, lo tengo que reportar en mi declaración de febrero y lo tengo que reportar en mi declaración de mayo. Entonces, aterrizando a tu pregunta, Natalia, efectivamente, si recibo una cuota de recuperación, hay una clave específica para cuotas de recuperación, y tiene que ser así, y además es muy importante porque si en materia, sobre todo en materia de donativos, el fisco es muy quisquilloso, ¿no? No quiere que se estén disfrazando, ocultando, maquillando donativos, ni para mí ni para terceros. Entonces, si yo tengo un donativo, ¿qué es donativo? Tiene que seguir toda la cadenita. Pero si tengo un donativo registrado que es una cuota de recuperación, voy a detonar una disparidad que pone incluso en riesgo la propia autorización, porque lo que quiere decir es que estoy expidiendo si lo hiciera así, por la recepción de una cuota de recuperación, expido un recibo de donativos, teóricamente estoy expidiendo un recibo de donativos ilegal, porque no corresponde efectivamente a un donativo que cumple con los requisitos que ya platicábamos, que es un donativo no oneroso ni remunerativo. Voy a generar también una disparidad con mi declaración de transparencia y con mi declaración de febrero, y entonces eso sin duda sí puede detonar la pérdida de autorización. Entonces hay que evitarlo, hay que utilizar las claves que corresponden a cada uno de los ingresos. Si recibo ingreso por arrendamiento, tengo que poner esa clave así. Si tengo cuota de recuperación, también se tiene que incluir esa clave, y todo tiene que ser congruente. Lo que tenemos que tratar de hacer es tener toda nuestra información fiscal congruente, de tal manera que sea sencillo y fácil para las autoridades fiscales revisarla y leerla, y que así podamos acreditar que estamos cumpliendo. Ok, muchas gracias, Luis. Rápidamente, ya que estamos en eso también, ¿qué efectos fiscales tiene para la persona que entrega ese recurso? O sea, sí, digamos que ese recibo de cuota de recuperación lo puede, o sea, sé que no es un recibo deducible de impuestos, pero sí ¿lo puede deducir de sus gastos? Sería muy extraño, porque normalmente las cuotas de recuperación normalmente las pagan los beneficiarios digamos, de las actividades asistenciales de las ONGs. Excepcionalmente, esa cuota de recuperación la podrá pagar alguna entidad, pero sería muy extraño que alguien que esté pagando una cuota de recuperación tenga la intención de deducirla. Para poder deducir una cuota de recuperación, tendrían que pasar dos cosas. El pagador de la cuota de recuperación tendría que estar, si es persona física, bajo el régimen de actividades empresariales, y la cuota de recuperación se tendría que considerar como parte de su actividad empresarial. Y si es persona moral del título 2, esa cuota de recuperación se tendría que relacionar con el cumplimiento de su objeto social de actividad principal. Es muy complicado que se cumplan estos requisitos. Normalmente, cuando alguien que está apoyando busca la deducción, lo busca vía donativo,
con los limitantes del 7% para personas físicas y para personas morales, pero sería muy raro que alguien pueda deducir una cuota de recuperación. Ok, gracias. ¿Verdad? Si no hay alguna duda adicional, me voy a permitir platicar con ustedes sobre esta última lámina de remanente distribuible para no cansarlos y que ya podamos escuchar a Ana Laura. ¿Qué es el remanente distribuible? Por regla general, y no por regla general, porque así deben de estar sus estatutos y son una restricción específica para el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, las donatarias autorizadas no pueden otorgar beneficios a sus socios, integrantes, miembros o el nombre que se les designe. ¿A qué se refieren con el remanente? Una empresa normal tendría una utilidad, una entidad sin fines de lucro tiene un remanente. Si no fuera donataria autorizada sujeta al título 3, podría distribuir ese remanente. Por ejemplo, en el despacho somos una sociedad civil y cuando existen remanentes nos los distribuimos porque lo podemos hacer, no somos contribuyentes como si fuéramos una empresa normal, pero una donataria no lo puede hacer si tiene un remanente al final del ejercicio, tiene esta restricción, ¿no? No obstante, no se distribuye el remanente. La ley del impuesto sobre la renta establece ciertas ficciones a las que les llama remanente distribuible ficto. Lo que quiere decir que aun y cuando no se entreguen cantidades a socios, integrantes o miembros o patronos o con el nombre que tengan, no se les entregue ninguna cantidad sobre este remanente o utilidad del ejercicio, la ley va a presumir que efectivamente se entregaron a los miembros y por lo tanto me va a obligar a determinar el impuesto sobre la renta no a la tasa del 30, sino a la tasa del 35% a manera de sanción. Y además ese impuesto se tiene que enterar sí o sí de carácter definitivo, es decir, no puedo hacer nada con ese impuesto, el 15 de febrero del año siguiente a aquel en que se actualiza cualquiera de estos supuestos de los que vamos a platicar. El primer supuesto de remanente distribuible es cuando se omitan ingresos. Es decir, que si yo obtengo un ingreso y no lo registro como ingreso, ya sea un ingreso que sea acorde con mis fines o no acorde con mis fines, si lo omito, entonces tengo que determinar remanente distribuible. Se registren indebidamente compras no realizadas. Es decir, si yo tengo algún gasto y lo registro, no pasa nada. Pero si por ahí tengo algún dinero que no supe qué le pasó y para poder justificar esa salida de dinero, registro que compré algún elemento o algún material necesario para mi fin asistencial, pero realmente es un gasto no realizado, también sobre esa cantidad tengo que terminar remanente distribuible. Que se realicen erogaciones que no sean deducibles para efectos del impuesto a la renta, y sobre este punto me voy a detener un poco. Hasta antes de este año, si no se realizaba una erogación que cumpliera con requisitos de deducibilidad, estaba en esta regla. Pero había una excepción muy específica para la ausencia de comprobantes fiscales digitales por Internet. Lo que quiere decir que, no obstante no fuera deducible porque no me dan comprobante, no tenía la obligación de determinar remanente distribuible, lo cual hacía mucho sentido porque la lógica de esa regla de excepción nos decía, si tienes normalmente una ONG, una donataria autorizada, está realizando actividades y gastos en comunidades donde es muy probable que no se pueda obtener un recibo que cumpla con requisitos fiscales. Es decir, si yo estoy realizando actividades en la sierra, y tengo que realizar un gasto. Y ese gasto, pues evidentemente es poco probable que alguien en la sierra me emita un CFDI para acreditar mi gasto, ¿no? Entonces, antes no pasaba nada. Al día de hoy, si realizo gastos que no estén amparados por CFDIs, entonces voy a tener que considerar un costo del 35% adicional sobre ese gasto no amparado y lo voy a tener que enterar en febrero. ¿En dónde tenemos un impacto clarísimo? Por ejemplo, en las ONGs becantes. Cuando se entregaba un recurso en efectivo, ese recurso pues, cumplía con todos los requisitos porque estoy dando una beca, pero mi beneficiario no me va a dar un CFDI por recepción de beca.
Antes no pasaba nada, se podía entregar el recurso sin ningún problema. Al día de hoy ya no se puede, o bueno, sí se puede, pero tendría un costo adicional del 35% porque se considera un remanente distribuible ficto. Y así podemos hablar de muchos ejemplos donde esta regla, a nuestro parecer, es excesiva y no entiende la realidad de las donatarias autorizadas y de la manera en que trabajan día a día con sus beneficiarios. Una posible solución que hemos visto en la práctica y que sin duda se tiene que analizar caso por caso porque no le aplica a todos, depende mucho del tipo de actividad que están realizando, pero puede ser tratar de bancarizar la entrega de recursos para obtener un CFDI. Y no solamente bancarizar, sino también utilizar a gente que expida o a compañías que se dediquen a la expedición de vales. Esto quiere decir que en lugar de entregarle la beca en efectivo a mi beneficiario de la beca, voy con, yo qué sé, con Ceivale o con cualquier valera, le entrego el recurso, ellos me van a entregar un CFDI que acredite el destino del recurso y en lugar de entregarle el efectivo a mi beneficiario de la beca, le entrego una tarjeta de vales. Problema, que nada más lo puede destinar a comida y a ciertos restaurantes, no se puede destinar el gasto a cualquier lado, pero puede funcionar. La segunda opción es que se compren tarjetas prepagadas en entidades bancarias. Si yo compro esas tarjetas prepagadas a un banco, el banco me va a expedir un CFDI que acredite el destino del recurso y yo ya tengo mi CFDI y no tengo que determinar el remanente distribuible ficto. Problema, que si estoy trabajando con comunidades no bancarizadas, pues, así como no me van a expedir el CFDI, pues gracias por mi tarjeta del banco, pues no la puedo usar para nada, ¿no? Entonces, es una posible solución a estos temas, se tiene que analizar caso por caso. Insisto, hay cierto tipo de donatarias autorizadas en las que no es posible realizarlo porque hay restricciones para la entrega directa de efectivo y esto incluiría también la entrega de efectivo para la compra de vales y la entrega de efectivo para la compra de tarjetas prepagadas bancarias, pero es una posible solución. Hay que trabajarlo caso en concreto y si no, tienen que tener muy presente que si no tienen un CFDI por un gasto, tienen que determinar remanente distribuible, la tasa del 35% y pagarlo el 15 de febrero. Tienen que hacer las provisiones financieras necesarias para cubrir ese impuesto, porque si realizan un gasto en enero, pues tienen que guardar ese 35% del diferencial sobre el gasto que van a tener que enterar en febrero del próximo año, ¿no? Entonces, este punto quería tener un poco porque es muy importante y está afectando realmente a la operación de las donatarias autorizadas. La que sigue es que se efectúen préstamos a socios o integrantes de la donataria autorizada, cónyuges, ascendientes, descendientes, es decir, si se realiza un préstamo a algún miembro, pues presumo que estoy distribuyendo alguna utilidad y tengo que terminar un remanente distribuible del 35%, no obstante se repague, ¿no? Y estos son los puntos que quería tocar con ustedes del remanente, los repasamos todos, pero había este específico del CFDI por la reforma que valía la pena comentarlo. Si tienen algún comentario, con todo gusto podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas. Muy bien. Solamente hay una pregunta ahorita en el chat que dice, como fundación donante, ¿cómo una fundación donante puede financiar actividades y proyectos de grupo de base no constituidos? Perdón, se cortó un poco el sonido. ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí, dice, ¿cómo una fundación donante puede financiar actividades y proyectos de grupo de base no constituidos? Es decir, de colectivos o incluso de comunidades que de alguna manera están organizadas, pero que no tienen alguna figura legal. El problema es que cuando no estoy realizando, digamos, cuando no estoy realizando la actividad de manera directa, es decir, que con mis propios recursos realizo una actividad asistencial, sino que lo que yo quiero hacer es hacer una dispersión de dinero para que otras personas que no están constituidas y por supuesto que no cuentan con la autorización realicen cierta actividad, tiene muchísimas restricciones, ¿no? Por ejemplo, programas de capacitación para el trabajo. Ahí, de entrada, ahí tengo una restricción expresa en el reglamento para la entrega de efectivo.
Para todos los que no tengan estas restricciones específicas y querramos atender a nuestros grupos base, es decir, a gente que me va a ayudar a la dispersión y efectiva entrega de recursos para la ayuda y para la realización de mi fin asistencial, la única solución que existe, porque no voy a tener CFDI que acredite el gasto, hay dos soluciones. La primera, que se les entregue el efectivo, que no se registre la entrega del efectivo, que se realice el gasto y que esos grupos base obtengan el CFDI a nombre de la donataria y entonces yo ya pueda acreditar el pago y la salida de ese recurso con un CFDI en concreto, es la opción 1, y que ellos funcionen y que se documente esta relación como probablemente un agente o comisionista para la realización de un gasto que va a estar soportado con un CFDI en mi nombre y cuenta. Y la opción número 2 es averiguar cómo podemos funcionar y hacer efectivo el tema de vales de despensa y tarjetas prepagadas. Sin duda también se puede entregar el dinero, ¿no? Se puede entregar, tiene que estar bien documentado para no actualizar o sea, que no se presuma que estoy haciendo algo malo con el dinero, pero voy a tener que jugar con este remanente distribuible. Va a tener un costo adicional del 35% y tener en verdad un costo adicional del 35% es muy alto porque las donatarias autorizadas tienen recursos limitados. Aunque sean grandes patrimonios, hay recursos limitados para realización de actividades asistenciales. Entonces, ¿qué hay que evitar? Tratar de no hacerlo. Y si se puede hacer, tratar de que mis grupos base obtengan a su vez CFDIs. Es la única sugerencia práctica que te puedo dar. Si quisieran más información a este respecto, con todo gusto podríamos recibir un planteamiento sobre una cuestión particular y tratar de buscar soluciones específicas, atendiendo a cuáles son las actividades que realiza el grupo base, en dónde lo realiza, cómo podríamos jugar un poco con esta regla. Perfecto. Creo que por el momento ya no hay alguna otra pregunta, entonces, si gustas, podemos continuar con el siguiente tema. Listo, desconecto mi cámara y los dejo con Ana Laura. Muchas gracias. Hola a todos. Igual para responder completamente a la pregunta de los fundamentos de la cuota de recuperación, se los digo de una vez, es sobre la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo 80, en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta está en el 124, y en la resolución miscelánea fiscal está en la regla 3.10.21. Ahora sí, vamos con las consecuencias de incumplimiento. Para esto, considero necesario que primero veamos las causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Estas causales estaban contempladas en la resolución miscelánea fiscal hasta el año 2020, pero con la reforma se incorporaron a la ley del impuesto sobre la renta para generar mayor certeza jurídica. Asimismo, la lista se acotó y actualmente son 6. La primera es que las donatarias destinen sus activos a fines distintos del objeto social por el que fueron autorizadas. La segunda, que ya mencionó un poco Luis, es que no se expide el comprobante fiscal por los donativos recibidos, que como ya se mencionó, es indispensable para que el donante pueda deducir dicho donativo. Asimismo, si se expide el comprobante fiscal por concepto de donativo, pero se está amparando cualquier otra operación, también se considera una causal de revocación. La tercera es el incumplimiento de obligaciones y requisitos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta o diversas disposiciones fiscales. Algunos ejemplos son no mantener a disposición del público en general la información relativa a dicha autorización, no tener sus estatutos sociales actualizados, sobre todo las cláusulas de patrimonio y liquidación, o incluso, como ya se mencionó anteriormente, otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a socios o accionistas. La cuarta causal de revocación es que las donatarias se encuentren listadas en la lista de operaciones inexistentes
que establece el cuarto párrafo del artículo 69b del Código de la Federación. La quinta, que también está muy relacionada con esta, es que justamente los representantes legales, socios, asociados o cualquier integrante del Consejo de Administración o directivo de la organización civil o fideicomiso, se le revoque la autorización por estar dentro del listado que les acabo de decir. Finalmente, la sexta causal de revocación es que los ingresos que obtengan por actividades distintas a los fines por los que la donataria está autorizada rebasen el 50% de los ingresos totales. Los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 que están en la diapositiva son convalidables. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poder volver a pedir una autorización y obtenerla, pero se debe de corregir primero el motivo por el que se le revocó la autorización o pagar el impuesto de la renta correspondiente. Sin embargo, el numeral 5, que se trata de que se exceda de sus ingresos totales, que los ingresos obtenidos por actividades diferentes a las actividades por las que están autorizadas, se excede el 50%. Esta causal no es convalidable, esto quiere decir que se perderá la autorización automáticamente y en 6 meses tendrán que destinar la totalidad de sus activos a otra donataria autorizada. Luego, vamos con las consecuencias. Cuando se pierde la revocación, cuando se le revoca la autorización a una donataria, esta va a tener 12 meses para poder recuperarla o solicitar una nueva autorización. Esto es muy importante porque hemos visto que la verdad el SAT ha tenido una respuesta rapidísima. Lo más rápido que ha tenido son 3 días y lo más largo que hemos visto, lo que más se han tardado que hemos visto son 2 meses. Entonces sí queremos hacer mucho hincapié en que si se encuentran en alguna de estas causales, no dejen pasar la oportunidad de presentar la solicitud para obtener la nueva autorización, porque si se deja pasar estos 12 meses, pueden venir consecuencias más graves, como les voy a comentar ahorita. Cuando pasan esos 12 meses y no se obtuvo la autorización de nuevo, se van a tener 6 meses para destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la reforma, lo que se tenía que destinar a otra donataria autorizada eran nada más los donativos recibidos. Es decir, si te daban un donativo, todos los ingresos que hayas recibido por donativo se lo tenías que destinar a otra donataria autorizada. Ahora, con la reforma, tienes que destinar todo tu patrimonio y dárselo a una donataria autorizada. Lo que los legisladores pretendían lograr con esto es que solo las donatarias con autorización vigente y que cumplan con los requisitos y obligaciones tributen en el título 3. Sin embargo, lo que lograron fue que se desincentivara la creación o la existencia de donatarias autorizadas, o que incluso los patrimonios grandes no quisieran crear fundaciones por temor a que por algún error se vaya a perder la totalidad de su patrimonio. Finalmente, es importante destacar que para la cancelación, que justamente hicieron una pregunta hace ratito, ahorita la desarrollo un poco más, pero para la cancelación también aplica lo mismo, de que se va a tener 6 meses para destinar la totalidad del patrimonio a otra donataria autorizada. Respondiendo a la pregunta que se hizo anteriormente, la cancelación se presenta vía buzón tributario. Hay en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, hay un formato que es el 155 diagonal ISR, y ahí ese formatito se tiene que llenar. Ahí vienen los documentos que se deben de adjuntar, que es un escrito donde se diga qué actividades se realizan, cuál es la actividad preponderante, por qué se está autorizado, etcétera. Viene en el formato específicamente, y ese formato se presenta a través del buzón,
y también en el portal del SAT en trámites y servicios, ahí lo pueden presentar, y se puede tardar la autoridad máximo 3 meses en responder. ¿Le puedes cambiar, por favor, Luis? ¿O cómo se... Listo, gracias. Ahora vamos con el procedimiento de revocación. Este procedimiento de revocación también se encontraba antes en la resolución miscelánea fiscal. Ahora, para mayor certeza, se incorporó también a la ley del impuesto sobre la renta. Este procedimiento consta de 3 pasos, como resumen. Primero, el SAT emite un oficio donde da a conocer la causal de revocación. El segundo es que la donataria a la que le estén revocando la autorización va a tener 10 días para manifestar lo que a su derecho convenga. Esto es presentar información y documentación para desvirtuar que se actualiza la causal de revocación. Y finalmente, el paso número 3 es que la autoridad va a tener 3 meses para emitir la resolución final, donde se establezca si sí se le revoca a la autorización o no. Si quieren, aquí podemos hacer también una breve sesión de dudas para continuar y pasar al siguiente tema. Muy bien. Ahorita no tenemos alguna manifestada aquí por el chat ni por redes sociales. Sin embargo, si alguien en este momento desea abrir su micrófono para plantear alguna duda, les pedimos que nos ayuden con eso. Parece ser que no. Igual podemos continuar y si más adelante hay alguna otra, nos regresamos tantito. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a los donativos del extranjero y a los beneficios fiscales que otorga el Convenio de México y Estados Unidos. Va a haber o hay ciertas donatarias o más bien personas morales sin fines de lucro que se encuentran en el artículo 79 en las fracciones de la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, como las donatarias que se dedican a fines asistenciales, educativos o incluso las de investigación científica y tecnológica, que además de la autorización que ya tienen para recibir donativos deducibles aquí, pueden solicitar una autorización extra para recibir donativos deducibles del extranjero. Es decir, para poder acceder a estos beneficios fiscales, a los del convenio, se tiene que contar con esa autorización. Ahora sí, ya contando con esta autorización, las donatarias autorizadas mexicanas van a poder recibir donativos de personas físicas o morales residentes en Estados Unidos, y esos donativos que los residentes de Estados Unidos hagan podrán deducirlos contra los ingresos que tengan, que perciban de fuente de riqueza mexicana y viceversa. Si yo como persona física residente en México o una persona moral residente en México quiere hacer alguna donación a un charity de Estados Unidos, puedo hacerlos y ese donativo va a ser deducible para ellos, o más bien va a ser deducible para mí únicamente contra los ingresos que yo tenga o que perciba con fuente de riqueza en Estados Unidos. Esto es importante porque, más bien es importante destacar que esta deducción que se hace va a estar sujeta a las reglas y limitantes del país del que la persona que hizo el donativo sea residente. En el caso en el que una persona física o moral realice el donativo a una persona, a un charity o alguna fundación privada de Estados Unidos y quiera hacer esa deducción, debe de considerar que van a existir 2 limitantes. La primera, la que ya les mencioné, que únicamente se puede hacer esa deducción contra los ingresos que se perciban de fuente de riqueza en Estados Unidos. Y la segunda limitante
es que también se debe de considerar el límite de la deducción que se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta, que es el 7% para las personas físicas sobre sus ingresos totales y el 7% para las personas morales sobre su utilidad fiscal. Entonces, en este caso, primero se tendría que sacar el limitante de la deducción global, considerando ya sea los ingresos totales, si eres persona física, o los ingresos o la utilidad utilizando la utilidad fiscal para las personas morales, y ya que se obtenga ese limitante, se aplica a los ingresos que se perciban de fuente de riqueza de Estados Unidos. Bueno, pasando al punto B, los donativos entre las donatarias autorizadas y los charities en Estados Unidos estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta. Esto se debe a que, con base en este convenio, y ahorita respondo la pregunta que se hizo en el chat, con base en este convenio y un acuerdo amistoso donde se especifica más las partes del convenio, se establece que los charities o fundaciones privadas o instituciones de beneficencia pública en Estados Unidos se va a considerar que tienen la misma naturaleza jurídica que una donataria autorizada aquí. Entonces, al equiparar esta naturaleza jurídica, se entiende que esa es la razón por la que los donativos entre dichas entidades van a estar exentos del pago del impuesto sobre la renta. Aquí voy a parar para hacer la sesión de preguntas. Si quieres, te ayudo leyéndola. Dice, Clara nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar el procedimiento para recibir donaciones de Estados Unidos? Por lo que entiendo es un trámite adicional, ¿es así? Sí, sí, justamente es un trámite adicional. También hay, bueno, primero que nada, te tienes que encontrar dentro de ciertas fracciones, o sea, como organización te tienes que encontrar dentro de ciertas fracciones de la ley, del artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, y también hay un formato dentro del anexo 1A, que si me das ahorita 2 segundos te digo cuál es, que se tiene que llenar. Se hace esta solicitud, también con ciertos documentos que vienen dentro del formato, y sí es un trámite adicional. Dame 2 segundos y te digo exactamente qué número de formato es. Ahí está. Bueno, esto está regulado en la regla 3.10.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2021. El formato que te comento está en el anexo 1A y es el 21/ISR, y ahí viene en qué fracciones tienes que colocarte para poder solicitar esta autorización. En caso de que no te encuentres en esas fracciones, pues, y quieres acceder a estos beneficios fiscales, pues, bueno, pues tendrías que añadir alguna de estas actividades a tu objeto social y comenzar a realizarla para poder solicitar esta autorización adicional para poder acceder a estos beneficios fiscales que te da el tratado. Perfecto. Creo que no tenemos ahorita alguna otra pregunta, entonces podríamos continuar. Perfecto. Bueno, y aquí es las recomendaciones prácticas, las vamos a dar Luis y yo juntos. Entonces, ¿quieres comenzar tú, Luis? No, ya me pasé. No, empieza tú, Ana, por favor. Ok, perfecto. Entonces, tenemos varias y no todas están escritas en la diapositiva, entonces para que tomen un poco de nota. La primera es que sí deben delimitar las actividades que realizan o el alcance que tienen las actividades que realizan a el objeto social o fines por los que están autorizados. Si quieres tú. Aquí nada más reiterar que
El punto importante son los fines autorizados. Si hay alguna discrepancia o en caso de duda o alguna diferencia entre el contenido específico de los estatutos de su organización y la fracción por la que fueron autorizados, hay que hacerle caso a la fracción, hay que hacerle caso al tipo de ingresos que ya platicamos, si es donativo, si no es, si es cuota, etcétera, para seguir con esta regla, ¿no? Entonces, recordemos, la constancia de autorización tiene preferencia y prevalencia sobre los estatutos sociales, ¿no? Ahí el que sigue es, vamos a tener que, si de por sí ya era importante, pero como parte de esta nueva idea que ya debemos de tener todos y que nos está empujando la reforma fiscal, pero que sin duda todos tenemos que tener, es buen control financiero, buen gobierno corporativo, y esto nos va a llevar a tener un control sano respecto a nuestras finanzas, a tratar de hacer proyecciones de ingresos y gastos en el ejercicio para estar cuidando todos los límites con los que tengo que jugar, ¿no? El primer límite con el que tengo que jugar, y que es muy importante, el 50% que ya platicamos. El segundo límite también para que estén cuidando los gastos administrativos que realizan, los gastos operativos que realizan. Ahí no estoy seguro si lo mencionaste tú, Ana Laura, pero este límite ese del 5% de gastos administrativos, cuídenlo también. La única manera de jugar con estos límites es si tienen proyecciones adecuadas, programas de trabajo respecto a sus actividades, las proyecciones de los ingresos que van a obtener derivados de sus programas de trabajo y promoción de su ONG. Y con eso, las probabilidades de que excedamos alguno de los límites con las consecuencias adversas que tiene el excederlos serán mucho menores. Creo que también es importante destacar que sí deben estar o encargar a una persona de que revise si la donataria o algún representante legal, socio asociado o integrante del consejo directivo se encuentra en la lista de operaciones inexistentes del 69B del Código Fiscal, para también cuidar esta parte y no que los agarre desprevenidos, que les revoquen la autorización, sino estar pendientes también de ese listado. Aquí también es un punto y es parte del compliance del gobierno corporativo, de buenas prácticas de gobierno corporativo que deben de tener como donatarias y como ONGs. Si ustedes tienen que verificar realmente quiénes son sus miembros, tienen que tener un buen expediente de cuáles, para establecer riesgos relacionados con que alguno de sus miembros pudiera participar en alguna otra entidad que pudiera estar listada. Entonces, si están en alguna posición de riesgo respecto de alguno de sus miembros, yo sé que de pronto puede ser muy difícil, porque probablemente la persona que está participando conmigo como patrono o que está participando conmigo como asociado o como socio de una donataria autorizada sea una persona comprometida con la causa, que sea una persona que está dedicando su tiempo y su esfuerzo, pero si pone en riesgo la propia existencia de la donataria, lo ideal sería que no pertenezca ni a niveles directivos ni como miembro o asociado, y estas medidas correctivas o preventivas tienen que tomarse antes de que tengamos un riesgo inminente. Nosotros tuvimos, y nada más como dato cultural, estamos asesorando era un no contribuyente del impuesto sobre la renta que tiene exactamente 12,300 asociados. Con estos riesgos y ante la imposibilidad de tener un seguimiento tan riguroso respecto de tantos miles de asociados, se optó por transitar conforme a las reglas de la reforma al título 2, ¿no? A ese extremo puede llegar, si me revocan tengo el riesgo de pérdida de patrimonio. Yo no quiero perder mi patrimonio, entonces tengo que tomar medidas. Si llego al extremo que incluso no las puedo cumplir, bueno, hay que tomar medidas acorde con cada entidad. Hay que hacer trajes a la medida, no aplica una regla para todos, pero sin duda, tomen esta regla en cuenta, es trascendental. Otra cosa que igual nos ha tocado ver mucho en el despacho es que deben también de tener actualizados los estatutos sociales, sobre todo las cláusulas importantes que son las de patrimonio, liquidación e incluso
que a dónde se van a destinar, a dónde se destina su objeto social, que tiene que ser primordialmente a las actividades por las que están siendo autorizadas. Y bueno, esto a veces se deja de lado y no se tiene en cuenta, pero realmente se tiene que mantener actualizados, porque si no caerían en una causal de revocación, que es un incumplimiento, bueno, por tener un incumplimiento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Tú tienes alguna recomendación adicional, Ana? Pues podrían, si tienen alguna duda con eso, obviamente nos pueden contactar a Luis o a mí, o incluso pueden revisar, hay un modelo de estatutos que publica el SAT, ya se publicó para el año 2021, entonces en caso de que tengan duda de si sus estatutos cumplen o no con la actualización, pueden revisar este modelo o mandarnos un correo a Luis a mí y nosotros les ayudamos con eso. Y como última recomendación práctica, que esta sí es muy, muy interna y no porque confíe en exceso con nuestros amigos de Appleseed, pero en verdad, como les platicaba al principio de este breve taller, que espero que haya sido de utilidad, Appleseed está haciendo una función padrísima. Su plataforma es muy útil. Si entran a su plataforma, tengan la seguridad de que van a estar asesorados por los mejores abogados y asesores de México en la materia de que se trate, los mejores asesores fiscales, los mejores asesores corporativos, los mejores asesores en la materia. Utilicen la plataforma. Nosotros, a la contra, como parte de nuestra política interna, y que sé que todos los despachos la tienen en sus áreas pro bono, tenemos personas designadas a revisar las bases de datos de Appleseed para ver qué asuntos están abiertos, qué tipo de personas han tocado la puerta, y prácticamente todos los despachos estamos haciendo lo mismo para tomar los asuntos que nos competen, que nos son relevantes, con los que los podemos ayudar, y asesoramos a través de Appleseed. Entonces, probablemente si tienen un asunto que tiene 4 o 5 aristas, donde hay 5 o 6 temas distintos, Appleseed es la mejor opción, porque no tienen que contactar ustedes a 6 despachos distintos o a 6 asesores con 6 competencias distintas. Se acercan a Appleseed, se registran en su plataforma y va a haber un grupo de personas interesadas por México que tenemos ganas de ayudar, que tenemos ganas de participar y que con todo gusto estamos integrados a la plataforma para poder coadyuvar, aunque sea con un pequeño granito de arena, en hacer un México mejor. Y la mejor manera y más eficiente de hacerlo no es con acciones aisladas. Nos hacemos aliados de Appleseed, que están haciendo un muy buen trabajo, un fantástico trabajo. Y no obstante, ya promoví mucho Appleseed. Aquí están nuestros datos de contacto. Con todo gusto en el despacho tenemos las puertas abiertas a nuestra práctica pro bono. Si nosotros al final del día, nuestra mayor limitante para poder ayudar son las horas que tiene el día y la limitante de manos que tenemos como personal dentro del despacho, pero si podemos ayudarlos, adelante. Y si no, alguna pregunta que pudiera llegar a nosotros la podemos redireccionar a Appleseed para que, si sale de nuestro área de expertise o de nuestras posibilidades materiales y humanas, Appleseed los pueda redirigir con un asesor competente para atender ese asunto en específico. No me queda más que de nuestra parte darles las gracias por haber dedicado su tiempo en escucharnos. Esperamos que este taller haya sido de mucha utilidad. De nuevo, si tienen alguna duda de cualquier tema que hayamos tocado durante la plática o algún otro adicional que de bote pronto les podemos ayudar también aquí sobre la marcha, para nosotros nos va a dar mucho gusto poder verlos, seguir recibiendo sus preguntas, y si no, esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias. Pues bueno, si todavía quedan alguna duda, aquí en pantalla están viendo ya los datos de contacto de las organizaciones que somos las convocantes y organizadoras de este evento, tanto los datos de contacto de Turanzas Bravo y Ambrosi, que nos acompañaron el día de hoy, como también de Appleseed, como también de Corporativa de Fundaciones. Que sepan que para nosotros, por ejemplo, desde Corporativa de Fundaciones, es muy importante el poder acompañarles en todo el desarrollo de capacidades. Por supuesto, esta parte que tiene que ver más con lo administrativo, fiscal y contable, nos es importante que las organizaciones lo entendamos y podamos hacer algo respecto a esto.
Y como ya lo decían, Appleseed también con todo el expertise que tiene y la especialización que tiene, los va a poder acompañar. Entonces, para mí ha sido de verdad un gusto poder escuchar todo. Si queda alguna duda, todavía estamos en tiempo para poder plantearla. Si no, también me gustaría pedirle a Margarita de Appleseed que nos ayude cerrando también parte de este evento, platicándonos un poquito más de los servicios ya específicos y de la parte de herramientas que cuenta Appleseed para las organizaciones. Entonces, Margarita, si me ayudas con eso, por favor. Claro que sí, Francisco, muchas gracias. Me gustaría nada más, bueno, poder compartir pantalla. Creo que sería mucho más educativo mostrarles lo que es nuestro sitio web e irles mostrando las herramientas que menciona. A ver. ¿Me confirman si ya están viendo ahí en pantalla nuestro sitio web? Sí, ya se ve. Bueno, recordarles es appleseedmexico.org. Ustedes van a entrar a esta pantalla. Y como mencionaba Francisco, las herramientas de fortalecimiento legal que hemos desarrollado en colaboración con varios aliados es, en primera instancia, de asesoría legal para organizaciones de sociedad civil. Toda asesoría legal es pro bono. Lo único que les pedimos a cada uno de ustedes como representantes de las organizaciones es registrarse en el sitio web y compartirnos información base de la organización para que podamos iniciar con el proceso de asistencia legal. Lo lleva el equipo de Clearing House. Y dependiendo de la necesidad es que se realiza una primera llamada, una segunda llamada con el equipo y si es el caso, si no se ha podido resolver de manera interna por el equipo, es que se presenta a todos nuestros miembros de la Red Pro Bono México, que como mencionó Luis, tienen acceso también a la misma base para ir identificando cuáles son las solicitudes de las organizaciones y conforme a su expertise las seleccionen y puedan atender. Cada uno de ustedes dentro de su registro van a poder dar seguimiento al proceso de solicitud y meter comentarios, alguna pregunta, para que si el proceso no continúa o ha tenido algunas dudas en el mismo, no les ha quedado claro, puedan darle seguimiento. Otro de las herramientas que hemos desarrollado es el calendario fiscal. Está dividido por obligaciones fiscales para todas las organizaciones y para las obligaciones fiscales para donatarias autorizadas. Entonces, ustedes se meten. Déjenme aquí. Bueno, ahorita no está cargado. Creo que hay un tema, pero también en la biblioteca, si no es el caso que aparezca aquí, en la biblioteca, además de tener los materiales de los manuales en temas legales o noticias o investigaciones que hemos elaborado, ustedes van a poder también identificar aquí calendarios mensuales. Y les aparece mes a mes cuáles son los que tienen que ir cumpliendo. Todas estas informaciones o flyers que desarrollamos también los compartimos en nuestras redes sociales y ustedes pueden ahí también ir viendo y descargando cada uno de la información que se les está presentando para estar en cumplimiento legal acorde a su organización. Otra de las herramientas son las capacitaciones que tenemos de manera pro bono, también son brindadas por nuestros miembros de la red. Ustedes pueden ver ahí el calendario de eventos y registrarse. Muchas veces nos mencionan que al momento de intentar registrarse con el link que se pone aquí, el Zoom les menciona que el evento no está disponible. Ahorita sí funciona, pero hay veces que es alguna falla del sistema. Entonces lo único que les recomendamos es seleccionar el link y pegarlo y les saldrá la página para registrarse. Y por último, otra vez lo de la biblioteca, para que puedan ustedes ahí acceder a los materiales. Estamos actualizando varios de nuestros manuales en este momento y estaremos informándoles cuando sea el lanzamiento. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos y todos los que nos acompañaron. Nuevamente decirles que
Para nosotros este tipo de eventos y de alianzas significan mucho porque justamente vemos bastantes organizaciones buscando apoyar a otras. Entonces, nuevamente, cualquier cosa que necesiten, yo sé que de antemano Appleseed, Turanzas y nosotros desde Corporativa de Fundaciones tenemos esta disponibilidad. Nuevamente ahí están nuestros datos de contacto, y por parte de nosotros de Corporativa de Fundaciones, pues también les invitamos a que estén sintonizados en nuestras redes sociales para que puedan ir conociendo toda la agenda de capacitación que tenemos, no solamente sobre estos temas, sino también sobre otros que tenemos en temas de procuración de fondos, en temas de administración, en temas de recursos humanos, y todos los temas que en general, digamos, son importantes para las organizaciones. Sin más, agradecerles a todos y todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que nos siguieron aquí a través de esta plataforma, y quedamos pues al pendiente del siguiente evento que tengamos. Muchísimas gracias.